Nuevamente damos gracias a nuestro Padre Eterno por estar acá, los que tenemos que estar, ¿sí? Para alimentarnos siempre de su bendita palabra, porque dice en su palabra que Él quiere que nosotros le conozcamos, que conozcamos su voluntad, propósitos. Entonces, es un gran privilegio el estar reunidos nuevamente para conocerle cada día más. ¿Sí? Y es bueno saber todo lo que Él quiere para nosotros. Entonces ahorita vamos a estar recordando lo de la vez pasada, que todos creíamos que en la mal llamada cena del Señor, que era una sola copa que se usaba y que el Señor estaba haciendo su cena, pero no, lo que realmente el Señor estaba haciendo era pues celebrar el Pesaj, que es la Pascua, como le conocemos, ¿sí? Entonces, la diferencia era que antes, eran los corderos, los animalitos que se sacrificaban para cubrir los pecados con su sangre, cubrirlos. Y ya en la Pascua, en la actual, la diferencia es que ya no son los corderitos, los animalitos, sino nuestro Salvador, ¿sí? El Cordero de Dios, el que quita, no nada más cubre, sino que quita el pecado del mundo. Sabemos que son 4 copas que se utilizan, ¿sí? En la celebración de la fiesta del Pesaj, ¿sí? Que es una de las fiestas que el Señor ordenó, ¿sí? Porque son 7 fiestas, entonces es una de las fiestas que el Señor ordenó que su pueblo tiene que celebrar, ¿sí? Recordando de cuando Él lo sacó de Egipto, cuando sacó a su pueblo de Egipto, y ahora de cuando el Señor nos saca de Egipto, del mundo, del pecado, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener, antes que fue y ahora que es en nosotros, en lo espiritual. Entonces aquí nos dice que se usaron 4 copas, ¿sí? Esas 4 copas tienen un significado, ¿sí? Las 4 copas del Pesaj, ¿sí? Son las promesas, ¿sí? Que tienen su origen en esa. Más bien, cada copa representa una promesa, ¿sí? Esto ya lo vimos, es solamente un recordatorio, porque la enseñanza que se va a dar ahorita es casi la continuidad, ¿sí? Para poder entender mejor las cosas y hacerlas lo más que se pueda, como el Señor quiere, ¿sí? Porque nos falta mucho para saber hacer las cosas como el Señor quiere, según su voluntad. Entonces aquí estas copas representan las promesas que el Señor hizo a su pueblo en Éxodo 6:8, que dice: yo soy Yahweh y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, ¿sí? Yo, Yahweh. Dice: de acuerdo con la tradición, en la noche del Pesaj se toman 4 copas que simbolizan cada uno de estos pasos en la promesa. La primera copa, como decíamos, como ya lo habíamos visto, significa la santificación. ¿Qué es santificación? Es cuando el Señor nos saca, nos aparta para sí, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Sacó a su pueblo de Egipto, ¿sí? De las tareas, porque ellos estaban esclavizados en Egipto. Entonces, ¿qué? El Señor los sacó, los apartó de Egipto, ¿sí? Eso es santificar, ser santo, apartado.
¿sí? Apartados de Egipto, que aplicándolo a este tiempo de nosotros sería que el Señor nos saca del mundo, ¿sí? Porque este mundo dice que está dominado por el príncipe, ¿sí? De las tinieblas, ¿sí? Sabemos quién es. Entonces, cuando el Señor nos santifica, quiere decir que nos saca, nos aparta para que seamos parte de su pueblo. Eso es lo que significa la primera copa, la santificación, ¿sí? La segunda copa es la liberación y juicio, porque Él dice, os libraré de su servidumbre, que antes éramos esclavos del enemigo, ¿sí? No teníamos ni voz de voto, hacíamos las cosas porque así tenía que ser, éramos esclavos del pecado. Ahora ya no, porque ya tenemos ese poder de decir no, ese poder de decisión, de decir no al pecado. Entonces, ¿qué dice? Esa es la segunda copa de liberación y juicio. La tercera copa es la copa de la redención. Dice, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. El vino que contiene esta copa nos representa la sangre del Cordero puesta en el dintel de las puertas para estar protegidos del gran juicio, ¿sí? Vimos que así hizo antes de salir de Egipto. Dice que tenían que matar un corderito y su sangre ponerla en los dinteles de las puertas, ¿sí? Es como una decisión que debíamos de tomar, decisión libre, ¿sí? De ser parte de las promesas que el Señor nos está dando, ¿sí? Entonces, para estar protegidos, dice, del gran juicio, ¿sí? Del gran juicio. Entonces, aquí que nos está enseñando que si no era porque el ángel no viera la señal, la sangre, sino que él lo que él quería es que nosotros tomáramos esa decisión por nuestra propia cuenta, ¿sí? Y ya el Señor, viendo esa sangre, pues me dice que pasaba por alto y éramos libres de ese gran juicio. Ahora es la sangre del Cordero de nuestro Salvador, el que dice que nos cubre, ¿sí? El que nos marca para que cuando el Señor mande juicio, vea esa sangre en nosotros, ¿sí? Y seamos libres, ¿sí? De ese juicio, del gran juicio que se aproxima, ¿sí? La otra vez nos contaba un pastor, dice que en sus rebaños, en los rebaños de las ovejas, dice que luego se mueren tanto como ovejas madre y corderitos, ¿sí? Al nacer se mueren. Entonces dice que luego quedan tanto como corderitos sin mamá como ovejas sin corderitos, ¿sí? Entonces dice que luego las ovejas que se les murieron sus corderitos no quieren amamantar a los que se quedaron huerfanitos. Entonces dice, ¿qué tienen que hacer? Dice, para que los amamanten. Dice que matan al corderito que murió de la oveja y le ponen al corderito que está ahí vivo, huerfanito. Y entonces dice que la oveja ya lo acepta, ¿sí? Porque huele la sangre de su hijo ahí y ya lo alimenta, lo adopta como su hijo. Es exactamente lo que el Señor hace, ¿sí? Al ver la sangre de su hijo en nosotros, Él nos adopta como sus hijos, ¿sí? Entonces, por eso el Señor no se equivoca en compararnos como las ovejas, que dice que somos ovejas de su prado, por este significado de que estamos, el Señor no nos ve a nosotros en sí, sino Él ve la sangre de su hijo y su hijo en nosotros, ¿sí? Porque si nos viera a nosotros, imagínense, dice que nadie es justo delante de Él. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero el Señor, el Padre Eterno, ve a su Hijo y ve a su sangre en nosotros, ¿sí? Entonces, por eso dice que es la copa de la redención, la tercera copa. Y como decíamos, la cuarta copa es la de la alabanza, pero esa quedó pendiente para el milenio. Cuando Él venga a reinar por 1000 años, es cuando Él dice va a tomar de esa copa, ¿sí? Esa es una gran promesa que nosotros debemos de estar
gozosos por esa gran promesa, porque dice, la cuarta copa es la copa de la alabanza. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Sí? Dice, estas copas fueron tomadas por Yahshua en la noche en que fue aprendido. Al tomar la tercera copa de la redención, que vimos que simboliza la sangre del Cordero, Yahshua dijo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, o sea, el pacto renovado, ¿sí? Porque nuestro Padre Eterno ya había hecho pactos anteriormente con su pueblo, pero siempre no respetaron ese pacto y se iban tras dioses ajenos, le daban la espalda. Entonces el Señor prometió un pacto más que dice que iba a poner sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Para así ser más fieles, ¿sí? Y respetar ese pacto. Y ese pacto fue en su sangre, ¿sí? Porque por nosotros, dice, fue derramada. Entonces, estas son las 4 copas que deben de usarse en la celebración del Pesaj o de la Pascua. No es una sola, como se acostumbra, como nos han enseñado que es una sola. No, son 4, porque cada copa representa una promesa que el Señor hizo a su pueblo al sacarlos de Egipto, ¿sí? De casa de servidumbre. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Ahora vamos a ver las 5 clases de levadura para quitar antes de celebrar esta fiesta, antes del Pesaj. Recuerden que en los pasajes, en algunos pasajes de la Biblia, el Señor siempre le decía a sus apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de esto. Entonces, ellos al principio no entendían, pero aquí vamos a ver que hay 5 clases de levadura para poder celebrar esa fiesta, ¿sí? Para poderla celebrar, ¿por qué? Porque dice que quien tome la cena indignamente será culpado de juicio de la muerte del Señor. Entonces, aguas, no podemos llegar y tomar, que en ese momento digamos, ay Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por mis faltas, perdóname, y ya voy a tomar la cena. Así se nos ha enseñado. Y ese es el gran error de que no nos ponemos a escudriñar lo que realmente la Escritura nos está enseñando de qué debemos de hacer antes de tomar la cena. Muchos pastores lo hacen cada 8 días, ¿sí? Otros cada mes, otros cada 2 meses. Pero aquí nos está enseñando y nos hace entender que se celebra cada año, porque es la Pascua, ¿sí? No es la cena, como dicen, la cena del Señor, que uno la puede celebrar como en el cristianismo cada 8 días o el día que se nos ocurra, o como en el catolicismo, que 2, 3 misas al día. No, esta es la fiesta de la Pascua, que era cada año, que dice que era el 14 empezaba el 14 del primer mes, ¿sí? Y eran 7 días que uno se tenía que preparar, ¿sí? Tenía uno que prepararse para poder tomar esa cena, ¿sí? Dice, una de las clases de levadura, dice, es la levadura física, ¿sí? ¿Qué es la levadura? Sabemos que es un polvo que se le echa cuando uno va a preparar pan o tamales, cualquier cosa que hace fermentar esa masa, que como que la esponja, ¿sí? La hace ver un pan grandotote, aunque la cantidad de masa sea menor, pero si uno le echa esa levadura, se esponja y se ve bonito ahí el pan, pero es pura apariencia, ¿sí? Porque esponjó, esa levadura alteró esa masa, la hizo fermentar
no es natural ¿cómo le diré? Eso de que haya aumentado, no fue natural, sino que ese es el tipo de levadura, ¿sí? Dice la levadura física. Veamos qué nos dice en Éxodo 12, versículos del 17 al 19. Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12, versículos del 17 al 19. Del 17 al 19. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perfecta. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Sí? Imagínense, todo esto tenía un significado, ¿sí? Sobre la levadura física. El Señor dice que por 7 días no debían de comer pan con levadura, sino así natural, ¿sí? 7 días. Y empezaba desde el día 14 del mes primero y dice, este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué quiere decir costumbre perpetua? Que es para siempre. Porque hemos visto en otros pasajes que dice que todas las fiestas que del Eterno se van a seguir celebrando en el milenio, ¿sí? O sea que estas no van a pasar, se van a seguir celebrando, ¿sí? Entonces aquí dice que observarán la fiesta de Matzá, o sea, de los panes sin levadura. Dice, porque en este día yo saqué sus divisiones de la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por ordenanza perpetua. Desde el anochecer del 14º día del primer mes hasta el anochecer del 21º día comerán matzá, o sea, panes sin levadura, ¿sí? Esa es la levadura física, nos está hablando de la levadura física. Dice, durante estos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comidas con hamesh, o sea, levadura, será cortado de la congregación de los hijos de Israel. No importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. Toda clase de alimentos que contengan levadura están prohibidos o están prohibidos. Esa es la primera, la levadura física. Ahora vamos a ver la levadura de los fariseos, ¿sí? Veamos qué nos dice Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Aquí nos está diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice, así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, cuídense del hamesh, o sea, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? ¿Cuál era esa levadura de los saduceos y los fariseos y los saduceos? Dice, ahora veamos qué nos dice
en ese mismo capítulo, Mateo 16:12. O sea, es ese mismo capítulo nada más que en el versículo 12. Dice, entonces, al ser reconvenidos, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la interpretación errónea de la instrucción en la Torá, enseñada como verdades por los fariseos y saduceos, ¿sí? Agregar a los mandamientos del abacados sus propios mandamientos y tradiciones. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, ¿sí? Que no fueran a enseñar, ¿sí? Las verdades que habían inventado los fariseos, que le habían agregado a la Torá, porque dice que el Señor varias veces les llamó la atención y les dijo, ustedes, dice, ponen sus mandamientos y tradiciones por encima de los mandamientos del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, en el Shabbat, ya le habían agregado más de 300 ideas que a ellos se les había ocurrido en el Shabbat. Cuando el Señor puso el Shabbat, dice misericordia quiero. O sea, deja tus trabajos laborales, tus trabajos ¿cómo se podría decir?, del mundo y trabajar en las cosas del Señor. Eso sí estaba permitido. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en Shabbat, el Señor andaba haciendo milagros, andaba sanando enfermos, andaba predicando y lo criticaban los fariseos. ¿Cómo es posible que en el día de Shabbat tú estés haciendo esto? Entonces, él varias veces les llamó la atención, ¿sí? Porque estaban mal, ellos habían inventado tantas cosas. Dice que ya habían enumerado cuántos pasos según uno tenía permitido dar en Shabbat. Que si una gallina ese día se le ocurría poner un huevito, la gallina tenía que ser muerta porque estaba violando el Shabbat. Y cosas así, vaya, que se les ocurrían y ya los habían puesto como mandamientos de Dios. Entonces, lo que hizo nuestro Señor, nuestro Salvador, nos vino a enseñar realmente cómo se debe de cumplir el Shabbat. ¿De qué manera lo debemos de cumplir? Por eso es que aquí les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Porque ellos pensaban, no entendían al principio, dice, ay, que nos cuidemos de la levadura, o sea, que no comamos pan. Pero no, él se estaba refiriendo a los mandamientos y tradiciones que habían anexado a la Torá, ¿sí? Dice que las enseñaban ya como verdades, como si el Señor las hubiera dicho, las hubiera ordenado, ¿sí? Entonces ya habían como convertido eso en herejías, medias verdades con medias mentiras, porque ellos ya habían metido ahí, ya habían alterado los mandamientos del Señor. Dice que agregaron a los mandamientos del Abacadosh sus propios mandamientos y tradiciones. A ver qué nos dice Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. ¿Ya lo tiene? ¿Sí le puedes dar lectura? Por favor. Mateo 15, del 1 al 9. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,
ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Exactamente, aquí estos versículos nos están mostrando lo que los fariseos ya habían hecho con la escritura. ¿Por qué? Porque en el mandamiento decía: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y estos qué dijeron? Dice, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Dice, pero vosotros decís, o sea, ellos le habían cambiado, ¿sí? Cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, si yo, por ejemplo, ahí ellos habían dispuesto esto por encima del mandamiento del Señor de honrar a nuestros padres, ellos dijeron: no, pues es que yo el dinero que yo tengo, es mi ofrenda, entonces yo ya no te puedo ayudar. O sea, como que ellos ya le habían cambiado para conveniencia, ¿sí? Muchas de las veces, ciertamente, nos enseña la palabra que Dios está por encima de todo, ¿sí? Por encima. Pero ¿qué está haciendo? Que si nosotros amamos verdaderamente a nuestro Padre eterno, a nuestro Dios, y de verdad que lo ponemos por encima de todo, en primer lugar, ¿sí? Entonces, y si Él nos está mandando honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y si nosotros obedecemos ese mandamiento, quiere decir que sí lo estamos poniendo en primer lugar. Pero si nosotros creemos ay no, primero es Dios, y el dinero que yo tengo, lo voy a dar como ofrenda, pero estamos desamparando a nuestros padres, entonces ya no estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? Entonces no es cierto, le estamos dando el primer lugar. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo el mandamiento. Eso es lo que ellos habían hecho, ¿sí? Haciendo creerle a la gente que primero es Dios y que las ofrendas Dios y que los padres después. No, porque el Señor entre sus mandamientos nos está mandando que debemos de honrar a nuestros padres, ¿sí? Y ellos ya lo habían cambiado así. Entonces por eso es que el Señor les llama la atención y les dijo que eran unos hipócritas, ¿sí? Dice, porque bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa era la levadura que el Señor advertía a sus discípulos, la levadura de los fariseos, ¿sí? Entonces esa es la segunda levadura, la de los fariseos. Ahora veamos la levadura número 3, es la levadura de Herodes, ¿sí? ¿En qué consiste esta levadura? Veamos qué nos dice Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, versículo 15. Dice: y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es esa levadura de Herodes? ¿Sí? Dice, de modo que cuando Yeshua les dijo: cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí se está refiriendo a esta levadura, a la corrupción del templo, ¿sí? Al sacerdocio, ¿sí? A la hipocresía. ¿Por qué? Porque los sacerdotes ya no hacían lo que debían de hacer, ya habían corrompido el templo del Señor, porque Él dijo que mi casa será llamada casa
oración, y estos ya la habían corrompido con muchas cosas por ejemplo, recordemos cuando el Señor vio que estaban haciendo ahí los cambistas, vendiendo todo, alterando sus precios. ¿Qué hizo el Señor? Dice, el celo de tu casa me consume, y fue cuando les tiró sus puestos y los agarró con un como látigo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que el Señor se refería, dice, a la levadura de Herodes, ¿sí? Veamos qué nos dice Marcos 11:5. Marcos 11:5. No es esta la cita que yo quiero. Marcos 11. No, ese es cuando él entró a Jerusalén. No, dice, era sobre la corrupción ahí del templo. Sí, por eso este templo dice que fue destruido, porque este templo ya estaba corrompido, ¿sí? Ya se hacían cosas que el Señor no había ordenado, ya era casi para todo menos para lo que el Señor había ordenado, ¿sí? Entonces por eso aquí le está diciendo que la levadura de Herodes, ¿sí? Porque él era el que había permitido todo eso, ¿sí? Esa es la tercera levadura. Ahora la cuarta levadura es la de los saduceos. Veamos qué dice en Mateo 16:6, que ya habíamos visto esta cita, Mateo 16:6. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? ¿En qué consiste esta levadura de los saduceos? ¿Sí? Dice que los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del Ruach del Abacadosh, o sea, del Espíritu Santo, ¿sí? La de los ángeles y la resurrección, ¿sí? Ellos no creían en eso, que eran enseñanzas que nuestro Señor había venido a enseñarles a sus discípulos, pero ellos no creían. Era un grupo de sacerdotes que no creían ni en la existencia del Espíritu Santo, ni de los ángeles ni en la resurrección. Veamos qué nos dice en Marcos 12, versículos del 18 al 27. Marcos 12, versículos del 18 al 27. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces le hacen como que le dicen esta historia, ¿verdad? Le dicen, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Yahshua les dijo, no erráis por eso, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Sí? Dice,
Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis, porque ellos no creían en las cosas sobrenaturales, ¿sí? Ellos creían que alguien que se moría, pues ya se moría y ya hasta ahí quedó. No, que no hubo resurrección. Entonces, por eso muchos se han quedado con esa doctrina y creen que nuestro Salvador no resucitó, ¿sí? Entonces, sabemos que Él sí resucitó porque nunca encontraron su cuerpo. O sea, todo esto es por creencia de los saduceos, porque a ellos no les convenía, ¿sí? Que se creyera que el Señor había resucitado, ¿sí? Tampoco creen en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso aquí el Señor les decía que debían de cuidarse de la levadura de los saduceos, o sea, de estas enseñanzas, de estas doctrinas, ¿sí? El Señor les advertía claramente, porque pues la Escritura dice otra cosa y aquí la estaban contradiciendo. Entonces, esa es la advertencia que el Señor hace sobre este tipo de levadura, ¿sí? Para que, si no, imagínense, si nosotros no creyéramos en la resurrección, ¿qué esperanza iba a haber? ¿Sí? No tendríamos ninguna esperanza si no existiera la resurrección, ¿sí? Pero claramente nos está diciendo la Escritura que muchos van a resucitar para muerte, ¿sí? Para pasar a la segunda muerte. Y muchos vamos a resucitar pues para gozo, ¿no? Para estar junto al Señor, ¿sí? Entonces, imagínense, nadie tendría esperanza si el Señor no hubiera resucitado y si nosotros tampoco íbamos a resucitar. Entonces, ellos era lo que enseñaban, que no existía nada de eso, ¿sí? Y ahora por último veamos la levadura de los corintios, ¿sí? Veamos qué nos dice Primera de Corintios 6:15 al 20. Primera de Corintios 6, 20. 6:15 al 20. 6:15 al 20. ¿Sí le puedes dar lectura, por favor? Amén. Amén. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bueno, aquí nos está hablando de esta levadura. Dice la levadura de los corintios, ¿sí? Era una iglesia que ya se había contaminado. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto muy carnal, muy sensual. Entonces ya por eso aquí el Señor dice que les recuerda, les recalca, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, y de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, que cuando, aquí nos está diciendo claramente, que cuando uno se une, digamos el varón se une a una ramera. ¿Qué es una ramera? Es aquella que anda con varios varones, ¿no?
Entonces dice que él también se vuelve como la ramera. ¿Por qué? Porque cuando uno se une al esposo, a la esposa, uno se vuelve una sola carne. Entonces por eso aquí nos está diciendo, dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, y así pasa con la mujer también cuando se une a otro cuerpo sin ser su esposo, también se está volviendo igual, ¿sí? Igual que en un adúltero, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que se forma un solo cuerpo, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, si nosotros somos del Señor, si nosotros somos parte del cuerpo del Señor, porque nos hemos unido a Él, no podemos andar por ahí cometiendo estos pecados, como los corintios. Por eso el Señor les dice que se cuiden también de la levadura de los corintios, ¿sí? Y aquí lo está diciendo por qué. Dice en el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, fornica, ¿sí? Contra su propio cuerpo peca. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nosotros fuimos comprados por precio, ¿sí? ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de nuestro Salvador. Entonces, si ya fuimos comprados por Él, ya fuimos redimidos, ¿sí? Nosotros ya pertenecemos a Él, somos parte de su cuerpo, ¿sí? Somos templo de su Santo Espíritu. Entonces ya no debemos de andar por ahí haciendo cosas que al Señor no le agradan, ¿sí? Porque ya no somos dueños de nuestro cuerpo, ¿sí? Sino ya es Él, porque Él nos compró, nos redimió. Entonces, esta era la levadura de los corintios, que se habían vuelto muy carnales, muy sensuales, ¿sí? Entonces por eso es que aquí Pablo les llama la atención, ¿sí? Y les dice pues que no deben de hacer eso, porque debemos de valorar todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, estos son los 5 tipos de levadura que nos debemos de quitar antes del pesar. Eso es lo que debemos de entender, o sea, prepararnos, 7 días para prepararnos, ¿sí? Para prepararnos. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que no es como decimos, es que va a haber Santa Cena, y cada 8 días Santa Cena, o cada mes Santa Cena. No, aquí nos está dando a entender que es cada año. ¿Por qué? Porque es una de las 7 fiestas que el Señor vino a ordenar, ¿sí? O sea que el Señor le dijo a su pueblo, no son las fiestas del pueblo de Israel, son las fiestas del Eterno, ¿sí? Por eso es que aquí nos debemos de preparar. Hay muchas maneras que también en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, también dice que nos debemos de preparar. ¿Por qué? Porque en una de esas fiestas el Señor viene y debemos de estar preparados, ¿sí? Que dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que, dice que hacer lamentación por todos nuestros pecados. O sea, estar preparados. Las cosas del Señor no se toman a la ligera. Pero para saber esto, por eso es que debemos de escudriñar el mal llamado Antiguo Testamento, porque muchos lo desechan, dice, ese ya no sirve, ahora es el Nuevo Testamento. Pero si nosotros no entendemos lo que realmente quiere el Señor, es porque no escudriñamos la Escritura, el origen de por qué. Por eso es que se han dado estas enseñanzas erróneas de que la Santa Cena del Señor, y si es cena, ¿por qué se celebra en las mañanas? Si se supone que la cena es en la noche. Entonces, porque si es cena, ¿por qué lo hacen en las mañanas? Y aquí nos está diciendo lo de las 4 copas con su significado. Porque esas promesas que el Señor hizo son para siempre. El Señor no
¿cómo se dice? Él siempre cumple sus promesas y esas promesas siguen vigentes. ¿Por qué? Hasta entrar el milenio. Es esa tierra, ese reino que el Señor nos va a dar. Entonces, esas promesas siguen vigentes. Porque muchos dirían, no, pues el Señor ya llevó a su pueblo Israel a la tierra prometida. Sí, pero aquí nos está hablando de lo espiritual. Sí, que Él nos sacó de Egipto, del mundo, para llevarnos a su tierra, a su reino, al reino milenial. Eso es lo que debemos de entender. Por eso es muy importante irse al origen de la escritura. Porque todo lo que está escrito dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué nos sirve? Para redarguirnos, para instruirnos, para exhortarnos, para todo. Entonces, si está diciendo toda escritura, ¿cómo es que luego nos atrevemos a decir que el mal llamado Antiguo Testamento ya no, que ya fue? No es cierto, sigue vigente para poder entender ahora lo espiritual. Si no, no vamos a entender, y por eso se han dado, como decíamos, todas estas enseñanzas erróneas acerca de la cena del Señor, acerca de la levadura. Yo había visto nada más de la levadura, pero no sabía yo cuántos tipos de levadura nos tenemos que quitar, ¿sí? O sea, de ser nosotros mismos, naturales, ¿sí? Como el Señor quiere que seamos, no estar aparentando nada más, ¿sí? No ser alterados. Entonces, por eso es que el Señor nos pide primero, antes del pesar, que nos quitemos estos tipos de levadura, que fue la levadura física, la levadura de los fariseos, ya vimos en qué consiste, la levadura de Herodes, la levadura de los saduceos y la levadura de los corintios, para así poder celebrar la Pascua, el pesar, ¿sí? Por eso nos dice en Corintios, dice que aquí nos dice en el Primera de Corintios 11, 23 al 29. Del 23 al 29. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, sin habernos preparado. ¿Sí? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, por eso es que debemos de prepararnos, evitar estos tipos de levadura, ¿sí? Para poder celebrar esa fiesta, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda? Porque aquí estamos viendo. Se necesita repasarlo bien para ponerlo por práctica. Sí, dice. Ya lo grabé, lo voy a mandar. Dice aquí, porque yo recibí, aquí hay otro versículo que tenemos que analizar, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan. Aquí está hablando Pablo, ¿sí? A los corintios. Pero si nos ponemos a pensar, dice ahí, porque yo recibí del Señor Yeshua. Pero si cuando Pablo se convirtió, Yeshua ya estaba muerto. O sea, ya no estaba aquí en la tierra físicamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo
podemos entender que el Señor le enseñó? ¿Qué nos da a entender ahí? Que él celebraba, que él obedecía la Torá, ¿sí? Que todas estas enseñanzas las recibió de la Torá desde niño, ¿sí? No es que el Señor precisamente le haya enseñado, sino que, porque cuando él le habló, pues ya le habló, ¿cómo le diré? De manera espiritual, ¿no? Ya él ya no estaba aquí, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, los pasos que debe uno de seguir para celebrar esa fiesta de la Pascua. ¿Y dónde estaban esos pasos? Pues en la Torá. Entonces ahí nos está manifestando, nos está enseñando que Pablo enseñaba Torá, ¿sí? Entonces todo esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que estemos preparados siempre, que no nomás lo tomemos a la ligera, ¿sí? Como se nos ha enseñado tanto en el catolicismo como en el cristianismo, ¿sí? Que nada más a la mera hora y ni copa usan. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con estos tipos de levadura, para poder ser partícipes de esa fiesta tan hermosa, ¿sí? Porque el Señor no nada más las dio porque sí, sino cada fiesta es profética, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. ¿Alguna duda? ¿Quedó entendido todos los 5 tipos de levadura? Tenemos que prepararnos antes de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y que no es cena del Señor, sino es el Pesaj, que cada año se debe de celebrar, con la diferencia es que ahora ya no es el cordero, el animalito que se sacrifica, sino es nuestro Señor, que fue sacrificado una sola vez y para siempre, ¿sí? Y es un memorial, un recordatorio de lo que Él hizo. No quiere decir que estemos ofreciendo el sacrificio, porque eso sería estarlo sacrificando cada vez que celebremos esto, no. Es un recordatorio, un memorial. Dice, recordar, anunciar su muerte hasta que Él venga, hasta que Él regrese, a terminar y beber la 4ª copa, ¿sí? Que vimos que es la copa de la alabanza, ¿sí? Cuando Él ya esté entre nosotros, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad. Yo, Yahweh. Esa promesa se va a cumplir en el milenio, ¿sí? Entonces, es bueno escudriñar el origen de la escritura. Amén. Entonces, no hay alguna pregunta, alguna duda. Más que volverlo a repasar, estudiarlo nuevamente. Para que se nos quede bien en nuestro corazón. Y por eso lo voy anotando para que así le dé yo razón otra vez. Bueno, pues esta ha sido la enseñanza de hoy, y espero que todo haya quedado entendido, y como en casa, como hacían los de Berea, llegar en casa y escudriñar y ver si es verdad o no. O sea, para estar firmes. Amén. Amén. Bueno, ¿sí? Damos gracias a nuestro Padre Eterno, ¿sí? Por esta enseñanza, por este pan que Él nos da, el pan de vida.